alumnos? Nuevamente más una sesión de fundamentos de higiene industrial y salud en el trabajo de la maestría en seguridad, higiene industrial y sustentabilidad. Bienvenido. En la sesión anterior vimos algunas fórmulas y conceptos de química aplicada en la higiene industrial, en donde recalcamos la parte de partes por millón y algún ejercicio sobre el muestreo del aire. Eh, bueno, esta es nuestra última sesión de la materia de higiene industrial y salud en el trabajo. ¿Cuál es la sesión que veremos hoy? Vamos a hacer hincapié en una de las, fórmulas y conceptos de ruido. Hay muchas, por ejemplo, la iluminación, la parte de vibraciones, también la parte de temperaturas elevadas o abatidas, pero vamos a hablar por el tiempo, hablar sobre el tema de fórmulas y conceptos de ruido. ¿Cuál es el objetivo? Que los alumnos conocerán la fórmula del estudio de ruido, de acuerdo a la NOM 011, la última edición, expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál es el objetivo de la NOM 011? El objetivo es establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, que por sus características, niveles y tiempos de acción sean capaces de alterar la salud de los trabajadores, ¿sí? Los límites permisibles, los tiempos máximos de exposición, de acuerdo a la jornada y su correlación, y la implementación de un programa de conservación de la audición. Proporcionar el equipo de protección auditiva de acuerdo a establecido en la NOM 017, este fue en 2011, a todos los trabajadores expuestos al nivel sonoro auditivo igual a superior a 85 decibeles. Tener también un programa de conservación de audición que aplique en las áreas del centro de trabajo ya identificadas, donde se encuentre expuesto el trabajador a niveles de 85 decibeles, o mayores. Implementar y conservar y mantener actualizado el programa de conservación de audición necesario para el control y prevención de las alteraciones de la salud de los trabajadores según lo establecido en el capítulo 8. Bueno, aquí es importante tener un programa de salud en donde vienen también los estudios médicos, por ejemplo, en este caso la audiometría, pudiera ser para en el caso de exposición al ruido. Vigilar la salud de los trabajadores expuestos al ruido e informar a cada trabajador sus resultados. Es muy importante que hacer el estudio de audiometría, llamar al trabajador y decir estos son los resultados que tuvimos, y podemos ver de que pues tienes un problema, una alteración auditiva. Uno es porque no utilizas bien el equipo de protección personal, otro es que pues el equipo de protección personal no es el adecuado de acuerdo al estudio de ruido que se realizó. Y es informar también a trabajadores, comisiones de higiene del centro de trabajo de las posibles alteraciones a la salud por la exposición de ruido y orientarlos sobre la forma de evitarlas o atenuarlas. Es como les comento, ¿no? Capacitar al personal, dirigir al personal sobre los temas de ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es un sonido no grato, combinación de sonidos no coordinados que producen una sensación desagradable, ¿sí? Es un sonido desagradable o molesto que generalmente aleatorio, que no tiene componentes bien definidos, ¿no? Un ruido. Y el sonido son movimientos ondulatorios producidos por el medio elástico por una vibración. La parte que genera una vibración se hacen ondas y a eso le llamamos nosotros como sonido. Es también la vibración acústica capaz de producir una sensación audible. La sensación auditiva es excitada para la duración física en un medio. La velocidad del sonido es la velocidad que desplazan las ondas sonoras, es la que vemos en estas partes. Son ondas
y dice que hay una temperatura a 20 grados centígrados y dice que la velocidad del sonido en el aire es aproximadamente 344 metros sobre segundos. ¿Sí? Imagínense. La temperatura del aire tiene un efecto significativo sobre la velocidad del sonido. La velocidad aumenta a 0.61 metros sobre segundo por cada aumento de 1 grado centígrados. ¿Sí? El sonido viaja mucho más rápido en los sólidos que en el aire. Entonces, identificamos bien que el sonido viaja más rápido en los sólidos que en el aire. La frecuencia. Aquí es muy importante que la frecuencia es el número de veces que ese fenómeno se repite en sí mismo en un segundo. ¿Sí? Y a este segundo, a esta se le llama una unidad de hertz o hercio, ¿no? Que se designa la letra F de frecuencia. Y vemos aquí la parte de la frecuencia de las ondas que se repite en un segundo. Y la longitud de la onda es la distancia perpendicular entre dos frentes, que vemos aquí en un ejemplo, entre dos frentes de onda que tienen la misma fase, ¿sí? Entre máximos de compresión, entre longitud, es la misma distancia que la recorrida de la onda sonora en un ciclo completo. Y la onda acústica es una vibración del aire caracterizada por una sucesión periódica en el tiempo y en el espacio de expansiones y compresiones. En ese caso, es muy importante conocer las definiciones en la parte de ruido, frecuencias, ondas, longitud de ondas y la onda acústica. El ruido es el movimiento, en este caso que vemos aquí un compresor, está generando ruido. El ruido es el movimiento ondulatorio de moléculas en el aire, el cual produce una sensación audible, desagradable, que ha determinado un nivel de presión sonora y dada cierta frecuencia, la que vimos anteriormente, y este ocasiona daños irreversibles a la estructura del oído humano. ¿Sí? Entonces, una enfermedad auditiva, pues es una enfermedad que tiene un daño y es irreversible. Los niveles de ruido, pues está definido como el logaritmo de la razón de una cantidad dada respecto de una cantidad de referencia del mismo tipo. Esa es la parte de los niveles. ¿Qué es la cantidad de referencia? Lo que vimos aquí, de una cantidad de referencia, que es el decibelio, que es los decibeles, que esa es una unidad de nivel que relaciona al parte del ruido. ¿Cuál es la unidad de medición del ruido? Un decibelio o decibeles, ¿sí? El número de decibelios que corresponde a esa relación es 10 veces al logaritmo de la razón de las dos cantidades. Vemos esta fórmula que nos dice que la magnitud de la presión sonora en decibeles, como se le conoce dB, viene dada por la expresión, la nivel de presión en decibeles es igual a 20 logaritmos de la presión acústica existente sobre la presión acústica de referencia. Esto es igual a 10 logaritmos de la presión existente, presión al cuadrado existente, y en el caso de la presión al cuadrado sobre la referencia. Esta es la fórmula que se maneja para conocer el nivel de decibeles. Y en este caso se toma como presión acústica de referencia la que corresponde al umbral de percepción, es decir, que 2 por 10 a la menos 5 pascal es igual a newton sobre metros cuadrados, y esto es 2 por 10 a la menos 4, ¿sí? Al bar, ¿no? De la parte de presión. Entonces, esas fórmulas que vemos aquí
son fórmulas que no aparecen dentro de la norma, pero son específicamente para hacer un estudio de ruido, tenemos que cambiar decibeles por el pascal, ¿no? Entonces, el nivel de presión sonoras en decibeles corresponde al umbral del dolor, el cual sería, si vemos aquí, el umbral del dolor, ¿sí? Que vemos aquí, que es el 20 logaritmo sobre 20 por 2 a la 10 a la menos 5, que es la parte de Pascal, y el 20 es el logaritmo que tenemos aquí, es igual a 20 logaritmo por 10 a la 6, que es igual a 120 decibeles. Entonces, esos 120 decibeles es el umbral del dolor y también un daño irreversible a la salud del ser humano. Ahora, la parte de la audición humana. La audibilidad, detención y reconocimiento de cualidades acústicas de un sonido sencillo, ¿no? Digamos que al hablar tenemos 300 hasta 4000 Hz, ¿sí? Que tenemos aquí unas personas que están hablando, y que el sistema auditivo humano puede codificar frecuencias comprendidas entre 20 y 20.000 Hz para una intensidad inferior a 130 decibeles, concentrándose su mayor actividad entre los 250 y 8000 Hz. Si nosotros tuviéramos un sonómetro en esta área donde las personas están hablando, podemos ver que de acuerdo al sonido que están en la parte de la comunicación, puede rebasar los 85 decibeles. ¿Sí? Entonces, la comunicación, como lo hicimos con antelación, hablada es de 300 y 4000 Hz aproximadamente. Bueno, ¿cuáles son los equipos que se utilizan para medir el ruido? ¿Sí? ¿Qué es este? Que es un sonómetro. Aquí no viene la parte de las ondas sonoras. Este equipo no está completo. Este es el calibrador que vemos acá. Es un calibrador. Es un equipo para medir ruido. Este equipo que tenemos aquí es un dosímetro. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a los reconocimientos que tenemos que realizar, puede ser ruido ambiental, en la cual se requiere realizar otro procedimiento, el ruido por zonas, que es inestable, y el otro es por el trabajador. Este equipo se coloca al trabajador, si vemos acá en la imagen, se coloca y el trabajador lo debe de tenerlo sobre las horas de trabajo, ¿no? Entonces se le coloca, se programa el dosímetro y se toma la hora en que se inició y se terminó. Debe ser mínimo 5 horas. De esas 5 horas, al dar stop el dosímetro, pues ya te genera un porcentaje, ¿no? Que ya lo vas a formular y te va a decir a cuánto se encuentra expuesto el trabajador, de cuántos decibeles se encuentra el trabajador sobre las 8 horas de exposición que tiene. Ese es para hacer mediciones de ruido puntual, ¿sí? Pero para que el trabajador lo tenga puesto es el doxímetro, por eso se llama doximetrías, que ese es puntualmente al trabajador. Aquí muy importante saber sobre la estructura del estudio del ruido. Primero hay que identificar las áreas y fuentes emisoras usando durante el recorrido un sonómetro para conocer los niveles sonoros instantáneos, ¿sí? Entonces a veces cuando vamos a hacer un estudio de ruido, cuando vas a una persona externa, te comenta cuántos puntos de medición se va a cotizar o cuántos puntos de medición se tienen que realizar, y a veces no cumples o no tienes tú esa información, y por eso se tiene que hacer con un sonómetro pues un recorrido. Identificar a los trabajadores con exposición potencial al ruido. Seleccionar el método para efectuar la evaluación de exposición al ruido en las áreas de trabajo, como les comento.
Puede ser un ruido perimetral, un ruido inestable, un ruido estable. El ruido estable pues es en la parte con el sonómetro, inestable con dosimetrías. Determinar la instrumentación de acuerdo al método seleccionado, ¿sí? Sonómetro o dosimetrías. Plano de distribución, es muy importante que en el caso, cuando se va a hacer el estudio del ruido, se tenga un plano para ubicar los puntos en donde se realizó ese estudio, en donde se colocó el sonómetro. Muy importante la descripción del proceso de fabricación, descripción de los puestos de trabajo expuestos a ruido, programas de mantenimiento, maquinarias y equipos, es muy importante. Registros de producción, que va en la parte común, la descripción del proceso, los números de trabajadores expuestos a ruido y el reconocimiento sensorial de las áreas para evaluar, que es en la parte, como les comento acá, el ruido estable, inestable o impulsivo. Determinar primeramente la exposición nivel sonoro, que es A, que es nivel sonoro A, que se abrevia NS, paréntesis A, y el nivel sonoro continuo equivalente, que se abrevia NSCE, paréntesis A, T. ¿Qué es el nivel sonoro? El nivel sonoro es la intensidad o la potencia con la que emite una onda sonora, es decir, el nivel de presión acústica en un punto dado, y se utiliza una ponderación, y en este caso es ver la respuesta del oído humano a las frecuencias. Si vemos aquí una persona que está haciendo el estudio del ruido con un sonómetro en mano, que dice que este nivel sonoro es el que ya hemos trabajado en este curso, que son las sumas que vimos anteriormente de las presiones, ¿sí? Y en este caso, una persona está realizando, pues, la identificación de la zona. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Digamos que esta persona está realizando la identificación del ruido. Aquí tenemos 3 máquinas que nos están generando, vemos las ondas sonoras, está generando ruido, ¿sí? Y dice aquí, imaginemos un espacio con distintas fuentes de emisión sonora. ¿Cuáles son las emisiones sonoras? Pues los equipos que tenemos aquí son las que emiten esas emisiones, el ruido, donde inclusive se provocan rebotes porque se encuentra encerrado de ondas sonoras. El sonómetro va a registrar el llamado nivel de presión sonora en el punto de observación y dependiendo cómo están programados los parámetros del equipo. Es muy importante ver el tipo de equipo que se está manejando y en la parte también de la unidad, si es en Hertz, en QL, por ejemplo, no es el mismo el equipo el 3M a otros equipos. Yo he manejado la marca 3M y es otro tipo de configuración que tengo que programarlo en un minuto para que se pueda realizar el estudio completo. ¿Y cómo están programados los parámetros de equipo? Como los comento, y nos arroja los valores que determina un tiempo. Se pone, bueno, la programación del 3M se maneja hasta un minuto. Y en este caso, digamos aquí, dice que el evaluador está registrando los valores. Aquí está la persona, tiene su tabla, está registrando los parámetros que está emitiendo el sonómetro. Y el número de lecturas registradas está en función de la normatividad que estemos ocupados para medir el ruido, ¿no? Para el caso de México, dependerá con el tipo de sonómetro. Estemos desarrollando la evaluación. Si es un sonómetro convencional, no pedirá cierto número de lecturas tomados en determinado tiempo, ¿sí? Si es un sonómetro integrador, lo podemos programar para que el equipo registre estas lecturas de memoria de manera automática. Eso se depende del sonómetro, ¿no? Aquí vemos a Pedro, aquí está la persona que le vamos a llamar Pedro, en donde está expuesto al ruido. Aquí está el evaluador, aquí están las mediciones que está generando y está registrando Pedro. Aquí vemos los registros. Y dice que las lecturas que el sonómetro arrojó se sumarán y se promediarán, y el resultado final lo llamaremos nivel sonoro A.
La NOM 011 TPS lo llama nivel sonoro A y lo define como el nivel de presión acústica instantánea medido con la red de ponderación A de un sonómetro normalizado, calibrado y que tenga su certificación y acreditación ante el EMA. ¿Sí? Entonces hay que recordar que el nivel de presión acústica, que es la NPA, es igual a 20 veces al logaritmo, ya vimos la fórmula del ruido, decimal entre la presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada según la siguiente ecuación. ¿Sí? Ese es el nivel de presión acústica, es igual a 20 logaritmos a la 10 sobre presión inicial y presión final. Por lo tanto, para obtener el nivel sonoro A, tenemos que hacer como el ejemplo que vamos a ver a continuación. Primero, obtenemos el nivel de presión acústica en campo. Lo vemos al evaluador haciendo su lista con la ayuda del sonómetro. Después tenemos que aplicar esta fórmula. Esta fórmula sí está en la norma, que NS es nivel sonoro promedio en el punto y con filtro de ponderación A. Y NT, que es el número total de lecturas. Si son 15, voy a tener el número de lecturas. Y esa es la sumatoria de los números de lecturas, ¿sí? Y el nivel sonoro. ¿Sale? Que es este. Después sustituimos los valores y listo, tenemos nuestro NC para este punto evaluado. Y vemos aquí en esta imagen que hay varios equipos y aquí está Pedro, ¿sí? Entonces aquí necesitamos evaluar más de un punto en el área que Pedro deambula por varias máquinas realizando distintos trabajos, por lo que necesitamos calcular más en niveles sonoros que vemos aquí, ¿no? Entonces aquí está, medimos en este lado, medimos de este lado y tomamos las mediciones de estos puntos. Y aquí vemos, aquí nos arroja tres diferentes niveles sonoros porque son 3 puntos evaluados diferentes, ¿sí? Y esto pues tenemos que hacer el promedio, ¿sí? Para sacar nuestro nivel sonoro general. Y con el estado hipotético tenemos diferentes niveles sonoros. Vemos que aquí el número 1 tiene 92.7 decibeles, el punto 2 tiene 91.9 decibeles y el punto 3 93.6 decibeles. Entonces, en el caso del promedio de la parte del nivel sonoro continuo en México, en el caso de la NOM 011 STPS, cuando hablamos ruido con un sonómetro integrador, lo que calculamos no es ese, sino el nivel sonoro continuo equivalente, que es la energía media integrada a través de la red de ponderación. Y esta es la fórmula que se requiere. Entonces, de acuerdo al tipo de sonómetro, es el tipo de fórmula que nosotros vamos a utilizar para que los resultados de decibeles de exposición pues sean reales, ¿no? Y aquí vemos que el nivel sonoro continuo equivalente, ¿sí? AT, que es el promedio del punto de medición, N, que es el nivel sonoro continuo equivalente registrado, y NT, que es el número total de lecturas, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que estamos viendo con Pedro, Pedro no permanece el mismo tiempo en cada punto, donde evaluamos el nivel sonoro, por lo que para saber a cuántos decibeles está expuesto Pedro en su jornada laboral, considerando el tiempo de exposición en cada punto, necesitamos calcular el NER, ¿sí? El NER, que es el nivel de exposición al ruido. Y por definición, el NER es el nivel sonoro a promedio referido a una exposición de 8 horas. Y se utiliza la siguiente fórmula. NER es igual a 10 logaritmo de la suma de los números de veces por el tiempo de exposición, 10 al nivel sonoro sobre 10 menos 10 logaritmo del
del tiempo total de exposición, ¿sí? Que este es igual a 8 horas. Entonces, decimos que continuando con el muestreo, el ejemplo podemos tener que Pedro está expuesto a 92.7 decibeles en el punto 1. En el punto 2 está expuesto a 2 horas. Si vemos aquí, 2 horas. Se encuentra laborando las últimas 2 horas en la jornada, es decir, 8 horas total. Entonces, en diferentes puntos, en diferentes exposiciones a ruido. Y también en el caso, en este caso, cuando es un nivel de exposición de ruido o un inestable, pues también se puede utilizar el doxímetro. Se puede utilizar el doxímetro para, en este caso, ver el porcentaje que se tiene al finalizar sus 8 horas, ¿no? Y entonces acá dice, y al término de su jornada, o por lo menos 5 horas, lo que le comenté, mínimo 5 horas, después de haberlo colocado, se toma la lectura del equipo, porcentaje de dosis, y se lleva a la ecuación que nos dará el NER, ¿sí? Entonces, en esta parte del estudio de ruido, es muy importante conocer toda la estructura que maneja, las fórmulas. Tenemos que hacer el reconocimiento y dentro del reconocimiento ver cuál serían los métodos que vamos a utilizar, en este caso el luxómetro, o en este caso también se debe utilizar la doximetría. En este caso, si es una persona que está puntualmente, es importante realizar las mediciones, que el equipo esté calibrado, que tenga su certificado de calibración, ¿sí? Y tener las notas. Y en ese punto, cuando tengamos todos estos fórmulas, podemos nosotros ya tener las referencias con las normas de exposición de ruido, en la cual el equipo de protección personal, que son conchas auditivas o también tapones auditivos, podemos nosotros utilizar. ¿Para qué? Para disminuir la exposición al ruido y para perjudicar al trabajador. Entonces, en esta sesión, pues viene que generalizado que es importante también tener los exámenes médicos del trabajador cuando ingrese, para saber cómo se encuentra en la manera de audición, y ya que si la persona ingresa, lleva 4 meses, 5 meses, al año le haces una audiometría y sale con problemas de salud auditivos, pues se puede meter gol, el trabajo puede decir, yo aquí me enfermé, yo entré bien, no me cuidan, no me importan el equipo de protección personal. Entonces es por eso importante que cuando se hace el estudio de audiometría, se llame al trabajador, se le da los resultados, se le hace una nota médica y que firme de enterado, ¿no? Entonces así historialmente vamos a tener información de ese trabajador que se le dio pues el resultado de sus exámenes médicos. Entonces es muy importante toda en esta parte de, si vemos la higiene industrial, eso lo hace el higienista. Ya por la otra parte, pues lo va a hacer el médico laboral, ¿sí? Entonces es importante establecer todos estos puntos y la metodología y los equipos que se van a utilizar. ¿Ok? Entonces, yo le agradezco mucho a ustedes por esta sesión. Esa fue la última sesión de la materia de la maestría en seguridad, perdón, la maestría en seguridad y salud y sustentabilidad. Les agradezco mucho a todos ustedes. Esperemos que todo el contenido de esta materia, perdón, sea de su agrado, de que haya abierto muchos más la visión en los temas de higiene y salud ocupacional. Y esperemos que las informaciones que se han dado sean también expuestas a su puesto laboral, ¿no? Se les deseo muchas gracias a todos. Estamos para servirle. Cualquier duda, comentario,
estoy vía WhatsApp o en mi correo. Nos vemos. Hasta luego.